Bueno, pues bienvenidos a la segunda entrega, al segundo capítulo de este especial que estamos haciendo aquí en el Bolso de Soraya, en Bipartidismo Stream, sobre la persecución que está llevando a cabo el gobierno contra ya no solo tuiteros, sino también medios alternativos que se han elegido como una alternativa real, ¿no?, a estos medios tradicionales y subvencionados que se creen que tienen el control de todo y sin embargo lo han perdido en los últimos años. Contamos con otra mesa de gala, la cual ya voy a ir presentando. Empezamos por Raúl, conocido como Pirata, uno de los miembros de Terra Ignota, que también tiene experiencia en estar presente en medios alternativos, incluso ha dirigido podcasts y seguro que también nos puede contar muchos detalles de la persecución que ha vivido tanto en el plano comunicativo / periodístico como en el plano más documental por toda la grandísima labor que hace en Terra Ignota. Muchísimas gracias por estar y muy buenas noches. A vosotros por invitarnos. Echaremos aquí, vamos a intentar explicar, por lo menos yo, cómo vivimos nosotros todo el acoso real, la censura real, el silencio, ese intentar taparte real, y voy a intentar explicar cómo lo hacemos nosotros para salvar eso. Bueno, yo ya conozco algunos de los episodios que habéis sufrido y desde luego son interesantísimos y mucha gente quizás no es consciente de ello, ¿no? No es consciente de que detrás de todo tipo de elaboración, todo tipo de podcast o todo tipo de documental, porque ya habéis dado un paso más y habéis hecho documentales espectaculares sobre, por ejemplo, el Valle de los Caídos, sobre el referéndum separatista del 1 de octubre en Cataluña. Detrás ya no solo hay un trabajo, digamos, humano a nivel de tener que elaborar todo ello, sino una guerra, ¿no? Una guerra contra un poder, un sistema que os ha intentado seguramente ocultar en más de una ocasión y sin embargo no ha podido porque estáis más fuertes que nunca y cada vez hay más gente comprometida con vuestra causa. Nuna, muy buenas noches. Es un placer tenerte por fin aquí en Bipartidismo Stream. Una alegría contar contigo. Muy buenas noches. Tú, bueno, creo que fue sobre todo a raíz de Ferraz, ¿no? Fuiste una de las caras más visibles y que más se popularizó en aquellas marchas contra el gobierno. Seguramente te ha costado muy caro dar la cara. Tienes miles de seguidores en tus redes sociales, en Twitter y en otras. Y también formas parte del equipo de Hazte Oír, que resulta complejo, ¿no?, para el gobierno, ya que les estáis poniendo con muchos asuntos de corrupción que les influyen contra la espada y la pared. Así que es un orgullo tenerte y una alegría. Muchísimas gracias y viva la libertad. Ahí. Gran introducción. También contamos con Miguel Rovira, conocido como Joven Europeo. Llevas muchos años en las redes sociales. Llevo muchos años en las redes sociales. Así es. Y has construido también un movimiento que quizás, a diferencia de muchos tuiteros que se dedican sobre todo a compartir vídeos o tal, tú lo has hecho siempre desde una perspectiva mucho más racional, tratando de hacer análisis quizás más políticos, históricos, de calado ideológico, y esto imagino que también te habrá supuesto a ti un problema. Por cierto, también forma parte del equipo de Big1, donde suele acudir a un medio nuevo, un medio que se ha hecho muy grande en muy poco tiempo en YouTube y que también habrá sufrido, evidentemente, el señalamiento de miembros del gobierno y de otras muchas personas. Sí. Bueno, decir que no hacía otra cosa que dar mi opinión, que es algo que ha hecho mucha gente. Sí que es verdad que empecé pronto y cuando de alguna manera era menos común que hubiera, vamos a llamarlo así, influencers patriotas, pues sí, pues estaba ahí. Y pues como todos, pues también hemos sufrido la censura en diferentes aspectos. Yo no me ha ocurrido como le ha pasado a otros contertulios, ¿no? A mí no me ha señalado el gobierno directamente, ni siquiera el gobierno ha publicado mis datos personales, cosa que por cierto me da igual, porque creo que es importante poner cara, porque no hay nada de lo que avergonzarse. Quienes tienen que avergonzar son aquellos que desde el poder menosprecian, señalan y acusan a ciudadanos por tener voces disidentes respecto a lo que están haciendo, ¿no? Entonces, sí, las censuras que en mi caso he sufrido han sido más de orden tecnológico, suspensiones de cuentas muy arbitrarias, embargos de meses, cosas muy extrañas que por suerte están en regresión, porque, mal que les pese a muchos, el mundo se está escorando inexorablemente hacia otro modelo, que es el modelo de la libertad, en gran medida porque viene de un sistema un poco más represivo, gracias a una confabulación que ha habido de alguna manera entre políticos, grandes medios, compañías, verificadores y un montón de personas que han hecho de la libertad de expresión casi algo exclusivo, ¿no? Pues bueno, pues aquí está este podcast y otros como el de Jano u otras muchas personas que anónimas dan su opinión para poner de manifiesto que nadie nos va a decir qué podemos decir y qué no podemos decir. Sí, es muy importante a lo que haces mención, porque creo que mucha gente todavía no es consciente de que el mundo está cambiando, ¿no? Y que quizás en España
donde sufrimos un gobierno socialista lo estamos viviendo de otra forma, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, con la victoria sobre todo de Donald Trump, se ha vuelto a popularizar la importancia de la libertad de expresión y estamos viendo que, por ejemplo, nosotros podemos hablar del tema del anonimato en redes, que lo vemos como algo casi distópico, negativo, y sin embargo está recogido en la propia Constitución. Evidentemente, siempre y cuando esas personas que optan por no dar su perfil porque les puede suponer un riesgo a nivel profesional o personal, no cometan ningún delito, que es lo que evidentemente se hace desde este lado del charco, desde esta posición, desde la derecha patriota y soberanista, que se defienden unas ideas que quizás antes no se han defendido en España y desde hace escasos años se han empezado a ver. Y ya, por último, también quiero presentar a Marta Sevilla. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Muy buenas noches, es un placer tenerte con nosotros porque también Igual. tienes miles de seguidores en las redes sociales, estás muy, muy activa en Twitter. Imagino que también, encima siendo mujer, esto muchas veces choca, ¿no?, con el ideario que tiene la feminista medio, que piensa que todos deben defender como corderitos las mismas ideas, y cuando eres una mujer conservadora en este caso, lo ven como algo, digamos, irracional y eres incluso un blanco o un objetivo mayor contra el que acosan más. Este tipo de perfiles. Sin duda, porque además creo que se han apropiado de una palabra, el feminismo, creo que se la han apropiado de una manera y a nosotros nos dejan un poco como la mujer carca que no se adapta al mundo contemporáneo y que de pronto queda ahí como aislada. Y creo que es un acoso por parte además de muchísimas mujeres. O sea, yo creo que somos las mayores atacadas por mujeres. Sí. Más que por hombres, por mujeres. El hombre que no está de acuerdo te llama directamente Manolo porque no piensa que eres una mujer, directamente te cuelga la etiqueta o yo qué sé, o cualquier cosa despectiva, pero la mujer es muchísimo más agresiva. Totalmente. Muchísimo más. Yo suelo decir que soy Ramón. Ramón, ¿no? Ramón. Hola, soy Ramón. Estás más protegida siendo Ramón. No, de bromas, digo, ya me han vuelto a llamar Ramón, porque me dicen que por decir... Sí. Cuando ella y yo decimos lo que decimos, porque creemos Claro. en lo que decimos, nos dicen que eso es un perfil falso y que es Exacto. un hombre. Bueno, de Claro, hecho, no. Entonces yo tengo la broma de que soy Ramón. Ayer tuvimos con nosotros también a Muy Mona, no sé si la conocéis, Sí. que se ha hecho muy viral recientemente en Twitter porque la han doxeado, para que no sepa, han revelado su identidad cuando ella se mantenía desde una posición en la cual no quería decir sus datos personales, y además ya no solo eso, sino que se está hablando de ella incluso en la televisión pública, en una televisión que pagamos con nuestros impuestos. Y yo creo que una de las cosas que más les molesta es el hecho de que detrás de esta cuenta no se esconda un Ramón, sino que se esconda una mujer, ya no solo joven y que disiente de todas estas ideas que están intentando imponer, sino que encima, en este caso es de origen extranjero, es una madre trabajadora y lleva más de una década cotizando en España en condiciones normales como una trabajadora más. Tú, en una situación bastante parecida, imagino que habrás sufrido algo. Es que les molesta que seamos libres, que seamos mujeres. En este caso, además, ella es de origen, creo que es marroquí, si no recuerdo mal. Yo, por ejemplo, mi padre era argelino. Entonces, muchas veces a mí me dicen que cómo puedo pensar lo que pienso siendo mujer y de padre tal y no sé qué. Y digo, señor, suélteme el brazo. Por cierto, las mujeres atacan, pero una recomendación a toda la mujer que quiera estar bien. Huid de los aliados. Nada peor que un aliado. O sea, el aliado es red flag, red flag. Los mayores ataques que yo he recibido, por ejemplo, yo soy superviviente de abuso sexual infantil. Entonces, cuando yo hablo de ese tema, lo hablo desde una perspectiva pues, de concienciar, pero sin hacer ningún drama. Y los peores ataques han sido de aliados, esos que en teoría deberían... Pero hay una cosa que en las redes está de manifiesto y es, primero, odian no tener el control. Ya no lo pueden tener. A nosotros no nos controlan. Claro. Segundo, las notas de la comunidad en Twitter, que lo tienen a Pedro Sánchez rabiando, a todo el gobierno rabiando. Y a Grok. Y a Grok, claro. A Grok, que es que el lo peor odian. enemigo de esta gente. Sí, porque claro. además ChatGPT, que yo he indagado bastante en el funcionamiento de las inteligencias artificiales. De momento Google no se ha atrevido a dar el paso que sí que ha dado, por ejemplo, Zuckerberg con Facebook e Instagram o Elon Musk con Twitter, ¿no? Entonces, todavía Google mantiene esa visión de las cosas basada en este bipartidismo, por llamarlo de alguna forma, occidental, que aboga por ideologías como la woke o que reniega de todo lo que tiene que ver con soberanismo y no es equidistante. Entonces, así como ChatGPT, tú le puedes preguntar ciertas cosas y siempre va a haber cosas que no te transmita tal y como son, Grok sí que es libre. Sí que es libre y llega hasta donde llega. Evidentemente es una inteligencia artificial que está en desarrollo, pero
juegas con las mismas cartas, seas de un lado o del otro. Y esto es algo que tenemos que agradecer. Un tema en el que me gustaría adentrarme es el de la reciente ley que aprobó en el Congreso de los Diputados el Gobierno, por cierto, con apoyo también del Partido Popular, para perseguir a todos los influencers o a todos los tuiteros que tengan más de 100.000 seguidores. Esto imagino que, por ejemplo, Terra Ignota, que está cerca, será algo que pueda preocuparles, ya que quieren obligarles a todos ellos a rectificar cuando desde el propio Gobierno consideren que se ha publicado... Drama, totalmente. Estoy convencido de que esto no va a llegar a nada. Si os parece, vamos a escuchar cómo lo anunció Bolaños en el Consejo de Ministros y ahora lo comentamos. Hoy aprobamos en el Consejo de Ministros la Ley Orgánica de Rectificación, del derecho a la rectificación. Queremos promover una mayor calidad en el debate público. Queremos facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos de nuestro país cuando se vean afectados por una información que sea falsa, que sea inexacta, que sea un bulo, que sea en definitiva una mentira. Por eso vamos a llevar a cabo esta ley reguladora, vamos a adaptar las circunstancias de la rectificación a un entorno digital como es el actual. Recuerden que la ley vigente es del año 1984. Vamos a agilizar todos los procedimientos y creo que vamos a mejorar y mucho el debate público en nuestro país una vez que garanticemos a los ciudadanos que pueden ejercer el derecho a la rectificación con mayores facilidades. La ley del 84, como es lógico, únicamente se refería a medios de comunicación social para ejercer el derecho a la rectificación. En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. Bueno, aquí está el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que además, una vez más, siempre habla como desde esa perspectiva aparentemente constructiva, tratando de vender que los malos son los otros y que ellos están haciéndolo por el bien de la sociedad, pidiendo directamente que se señale a ciertas personas que no defiendan lo mismo que ellos por esos supuestos bulos que además siempre son los medios generalistas o los tuiteros vinculados a la izquierda los que suelen acumular la mayoría de notas de la comunidad, que habéis mencionado lo que es esa oportunidad que se le da al resto de poder corregir o rectificar algunas informaciones falsas. Recuerdo a Óscar Puente, también ministro, publicando una foto fake diciendo que Santiago Abascal se había puesto encima de una especie de tatami porque era más bajito que algunos de los miembros del grupo Patriots en Europa. Tuvo que rectificar posteriormente algún medio que lo dio. Óscar Puente nunca lo hizo porque evidentemente había sido un edit y Santiago ni se había puesto de puntillas, ni había usado un tatami ni nada parecido. ¿Tú cómo lo vives? Tú que al final tienes una posición relevante en redes sociales. Bueno, a ver, lo comentábamos otro día en las jornadas de libertad de expresión en el Congreso de los Diputados. A mí me parece divertido porque sí que es verdad que a todos nos hubiera parecido mucho mejor nacer, bueno, hubiera sido más fácil, ¿no? Nacer siendo pues el broncano de turno, el Ángel Barceló de turno, pero yo creo que la persecución agudiza el ingenio y además curte, ¿no? Respecto a esta cuestión, hay una cosa muy característica del Partido Socialista y es que te hablan como si el mundo hubiera nacido con ellos, como si el derecho de rectificación no existiera o como si los juzgados, como si en los jueces, las leyes y los jueces ya no lo tuvieran previsto, ¿no? La calumnia y la injuria están tipificadas en el Código Penal desde hace mucho tiempo. Es más, desde hace más tiempo del que ya Félix Bolaños en la tierra, ¿no? Ahora bien, dicho esto, es importante apuntar que lo que están haciendo es una lucha por la narrativa, ya está. Hay que tratar de evitar ese tipo de conceptos, ese bulo, entrar en esta dinámica porque son ellos quienes tienen la potestad, ¿no? Ahora mismo. Decir que no hay mayor bulo que el oficialismo, porque no hay catástrofe que no haya sido negada previamente precisamente por estas personas. Ni qué decir tiene la cuestión de Valencia, cuando decían que no hacía falta construir infraestructuras hídricas. Es más, cuando dijeron que desviar el cauce del Turia no serviría para nada, cuando dijeron que no iba a haber ningún apagón, cuando dijeron que no iba a haber más de uno o dos casos. Esto es lo de siempre, es la lucha del poder por imponer una narrativa. Y esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora lo tienen más complicado porque hay personas, como los que estamos en esta mesa, pues que tenemos cierta, pequeña, ¿no? Pero cierta influencia en otro grupo de personas
y su mano no llega ahí. Y como su mano no llega ahí y su dinero tampoco, porque esa es la otra forma, ¿no?, de llegar, pues se enfadan. Y se enfadan y aprueban este tipo de leyes hablando de bulos o de noticias falsas, cuando no hay mayor fuente de información falsa que Pedro Sánchez o los estados en general. Porque centralizamos mucho en Pedro Sánchez, pero la reforma del Código Penal del año 2015 tuvo lugar con el Partido Popular, que fueron los mismos que introdujeron los delitos de odio para imponer pensamientos subjetivos a cuestiones objetivas. Es decir, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en las leyes trans que desdibujan la biología. Así es. Entonces, eso, por ejemplo, no es bulo. Eso, por ejemplo, no es transformar la realidad. Por supuesto que lo es, ¿no? Entonces, hay que entender que no es una lucha tanto del Partido Socialista como del poder por perpetuarse. Están especialmente nerviosos, evidentemente, porque surgen podcasts como estos, porque hay personas que no deben nada al gobierno, hay personas que viven de sus oyentes y no son medios semipúblicos, ¿no?, como el caso de tantas y tantas cadenas que viven directamente de las partidas de publicidad institucional, de uno y otro color, ¿eh? Entonces, nada, se celebra. La persecución es una buena señal de que lo estás haciendo bien. Y además endurece, porque la vida cómoda y el halago debilitan, ¿no? Y para estar sentado en una poltrona ultrasubvencionada, pues siempre hay tiempo. Y además, hablo por mí, pues tampoco creo que sea algo deseable, ¿no? Pues es bastante aburrido, ¿no? Así es. Eso quiere decir, para ser correa de transmisión del oficialismo ya hay mucha gente, ¿no? Mejor decir algo distinto, ¿no? Sí, y seguramente también por esto que expones podamos entender, ¿no?, cómo puede ser que a día de hoy perfiles como los que me acompañan puedan llegar a tener más audiencia que un estudio de televisión española que cuenta con 20 funcionarios. Porque esta gente no ha estado preparada y no ha sufrido lo que los que me acompañan han sufrido, y no son conscientes de que la realidad les ha pasado por delante y no saben cómo acceder a ella, cómo subirse al tren de la historia y cómo intentar limitar la capacidad que tienen los que hoy me acompañan de llegar a tantos y tantos miles de personas. Pero, sin embargo, estas actitudes que están mostrando, estas leyes que buscan restringir libertades y llevar a la gente a una serie de imposiciones que no se han visto antes, lo que realmente esconden es un peligro que no se ha conocido. Es decir, desde el desarrollo tecnológico y la globalización no hemos conocido a grandes estados, y lo estamos simplificando hoy en Pedro Sánchez porque en España se está llevando una ofensiva muy agresiva. Pero es la propia Comisión Europea, por ejemplo, la que está llevando a cabo normativas para limitar la libertad de las redes sociales o para constantemente, con dinero proveniente de nuestros impuestos, financiar movimientos relativistas que buscan confundir a la gente, como puede ser pues el que llevan a cabo en todos los países que conforman la Unión los lobbies climáticos, ¿no? Volviendo un poco con Raúl, con Pirata, que es miembro de Terra Ignota y que ha podido incluso presentar en algunos teatros documentales magníficos, que encima ha llenado salas. Esto es algo que no se había hecho en la derecha patriota, ¿no? El dar el salto de las redes sociales a físicamente unir a muchísimas personas, porque detrás de ti, detrás del logo de Terra Ignota, hay muchas amistades, hay mucha unión de personas que saben que lo que representan no es algo extraño o diferente. Y esto les ha fortalecido mucho, ¿no? Y a la hora de dar la batalla en redes sociales saben que no están solos, que quizás era la situación que se podía vivir en Twitter hace 10 años, cuando había 4 con 20.000 seguidores y les tumbaban las cuentas. Eso es importantísimo. Estuvimos dando una charla en una universidad, no me acuerdo dónde, y eran chavales muy jóvenes, ¿no? Y hablábamos del 11M, no habían nacido todavía. Y nosotros empezábamos diciéndoles que les íbamos a contar un secreto, que ni eran raros ni estaban solos. Porque muchas veces nos pensamos que, como estamos tan constreñidos, como estamos perseguidos, porque se van dando claves por aquí. Lo decían ese vídeo de Bolaños es maravilloso, porque solo le ha faltado decir: queremos recuperar el control. Hemos perdido el control, queremos recuperar el control. Decía Miguel, el relato. Ese relato ya no lo pueden controlar. Entonces, aún así todavía pegan los coletazos de la persecución en redes, pero tenemos que ir un poco más allá. Estamos hablando no solo de un grupito de Telegram que se dedica y se aburre a denunciar a una chica que tiene una voz disidente. Estamos hablando de un grupo organizado, financiado, para poder volver a recuperar ese control que tenían hace 5 o 10 años y que totalmente lo han perdido. ¿Cómo estamos haciendo eso?
explicando este tipo de historias, que es el aparato del Estado. No estamos hablando de 4 tíos que se aburren. El aparato del Estado va contra ti. Y a nosotros, por ejemplo, lo hemos visto cada vez que vamos a estrenar en algún sitio, pues a 2 días, 3 días del estreno te dice la sala de cine en concreto que estemos, oye, no. ¿Cómo que no? Pues no. Bueno, pues no pasa nada, me busco otro. Y te buscas otro, y peleas. Y porque tienes ganas de tocar los huevos. Y al final da la sensación de que solo puedes hacerlo cuando das con una persona que es igual que tú. O no. Ya. O no. Lo que tenemos que aprender, perdón, es a tirar un poquito más de colmillo retorcido y ser más cabrones que ellos. Sí. Porque si no, si vas de buenas y el típico, no, es que somos mejores que ellos, te van a matar. Te van a matar. Y esto solo se consigue diciendo, como en la última vez, decir, no, voy a estrenar ahí. Porque yo ya he pagado. Porque tengo el mismo derecho que tú. Y voy a estrenar ahí. Y nosotros cogimos y estrenamos. Luego se pueden hacer otro tipo de historias, yo no deseo a nadie esa semana de antes del documental de Cataluña, del Gran Engaño. Fue una semana brutal, nos cancelan 3 estrenos en 3 salas, nos cancelan en Barcelona, tenemos que corriendo deprisa a buscar otro sitio, nos cancelan luego el del Madrid, conseguimos un sitio, nos vuelve a querer cancelar el de Madrid y al final dijimos, no, se estrena. Gracias a que esa comunidad, que a esa gente se siente acompañada, que ya está viendo que no está solo y ve gente que está dando la cara y que se está atreviendo, se atreven también. Sí. Y ya no solo a verte, sino a ayudarte. Claro, quizás también estos, en este caso, estas empresas que han dado por hecho que al final tienen que ser sumisos a lo que les digan desde arriba, hay que empezar a meterles el miedo en el cuerpo de que, oye, para que que la consecuencia, con nosotros. Exacto, la consecuencia va a ser peor. Claro. Que lo que te están diciendo a ti 4, en el caso de que les hagas caso, se te va a multiplicar por 50. Claro. Y que somos más. Y que hacemos más ruido. Y que llegamos a muchas más, sobre todo en las redes, a muchísimas más redes y podemos haceros mucho más daño del que os pueda hacer X persona que os quite X subvención o lo que sea, ¿no? Entonces, es verdad que es muy interesante lo que comentas y es un ejemplo. Nuna, tú, como una de las miembros de Hazte Oír, imagino que también habréis sufrido una persecución, sobre todo ahora, ¿no? Que tenéis detrás el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso David Sánchez. El caso Capobús, que el Capobús ha sido perseguido, que el PSOE nos ha llevado al Supremo por el camión LED cuando hicimos ya el anuncio del caso Begoña. Que también cuando estrenamos el documental junto a Terra Ignota, porque además es muy bueno que hay que apoyarnos unos a otros. Los que estamos en el lado de la libertad tenemos que apoyarnos. Y entonces estrenamos El genocidio silencioso, que es un documental en contra del aborto y pro vida, tan claro. ¿Dónde se estrenó? En Gran Vía. O sea, doblo la apuesta. ¿No quieres hacer cosas? Pues en Gran Vía vas a ver los carteles gigantes que eran preciosos en diciembre. O sea, es que fue maravilloso. Sobre todo, perdóname, Nuna, cómo la gente flipaba cuando pasaba por ese cine y veía esas marquesinas rositas con mujeres embarazadas, con ecografías. O sea, la gente hacía así y decía... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya. No es ni siquiera era rechazo, esto no es normal. Es una victoria. Eso es una victoria enorme. Es que yo recuerdo, siendo un niño, ver un bus de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva de Hazte Oír. Yo recuerdo que se hizo una campaña en aquel entonces. De ataque masivo. Recuerdo a Javier Villamor entrando en La Sexta con Cristina Pardo a recibir ataques y ataques y esto da la sensación de que lo hemos superado, ¿no? Entonces, quizás también estos ataques se han recrudecido porque realmente ellos saben que van perdiendo y tienen miedo. A ver, yo, de forma contraintuitiva, creo que la censura es una buena noticia. Y es una buena noticia porque es significativo de algo, y es que realmente somos una amenaza, y somos una amenaza no porque seamos personas violentas o porque seamos personas irracionales, sino porque somos personas que decimos cosas normales sobre cuestiones normales y sobre temas cotidianos. Entonces, y llevas la razón. Sobre todo que su mensaje es absolutamente artificial, vacío. Que tiene sentido común. Y es sentido común. Sentido común, claro. No, y sobre todo que la censura es el último de los escalones, porque primero te intentan estigmatizar, pues algunos le llaman el loco, y después intentan señalarte, pues como han hecho con Señor Liberal en redes sociales, por ejemplo,
Y finalmente, cuando ya no pueden hacer nada más, te censuran o te encarcelan, ¿no? Pues bueno, pues estamos en el escalón de la censura, que insisto, es de celebrar porque significa que se están poniendo nerviosos y sobre todo que intentan mover puertas al campo. Es muy difícil. No vas a censurar a un tipo al que siguen 100.000 personas todos los días, ¿no? Creo que tiene los viejos esquemas de la comunicación, que son dos, el martillo y el billete, pero que ya no les valen. No. Y están legislando en función a eso. Les va a salir mal, van a perder y sobre todo van a perder no porque nos asiste la razón, sino porque les asiste la revancha y la discordia claro. y están tratando de cercenar la libertad de personas completamente normales, de personas que dicen cuestiones normales. Yo puedo estar equivocado, tú puedes estar equivocado, cualquier persona puede estar equivocada, pero desde luego tenemos el derecho a decir lo que consideremos, ¿no? La pregunta es si les van a dejar perder, porque como bien has dicho hay escalones y si nos fijamos en algunos vecinos del norte podemos comprobar que ya hay países en los cuales se ha dado un paso más en lo respectivo a la restricción de libertades. Sí. Por poner un ejemplo, el Reino Unido, con un gobierno también socialista, como el de Keir Starmer, está deteniendo una media de 30 personas al día por publicaciones en redes sociales, mientras que, por ejemplo, está obligando a algunas personas a acoger en sus viviendas a inmigrantes, está favoreciendo la entrada de pakistaníes o inmigrantes procedentes de países islámicos en distintas profesiones, incluso priorizándolos respecto a los nativos británicos, y ya se ve que incluso las nuevas generaciones son muchas más las provenientes de otras naciones que las propias de Reino Unido, ¿no? España es España. España es una mezcla del Lazarillo de Tormes y de Don Quijote. Es decir, somos idealistas y somos pícaros. Durante el régimen de Miguel Primo de Rivera, por ejemplo, los piropos se prohibieron. Y hubo una campaña pro piropos que agudizó el ingenio. No podías decirle algo a una señorita y los hombres del momento, pues, por ejemplo, pintaban pancartas. Qué guapa vas, Vicenta, no te digo nada por miedo a las 50, que son las 50 pesetas que te ponían de multa, ¿no? Entonces, esta es España. España es esto. Van a tener muy difícil, España es larga, o sea, van a tener muy difícil aplacar esto en un país de pícaros. Y sobre todo, la censura a alguien, pero una cosa es alguien que desbarra, ¿no? Este tipo, pero una censura a una persona normal genera simpatías. Y genera más problemas al censor que al censurado. Al contrario, el censurado se amplifica. Uh-huh. Te pueden detener, pero ¿qué más van a hacer? Claro. Hay que decir, ¿y qué? ¿Y después ¿Y en base a qué? ¿Y en base a qué? Van a detener, claro. ¿No? Tú, Marta, imagino que también en redes sociales estás sufriendo esto. No sé si más por el lado de la censura o por el lado del acoso personal, viendo que eres una mujer. Bueno, a mí me importa bastante poco, ¿eh? También te lo digo. A mí me dicen, y yo trabajo mucho con la ironía, con la... yo los cabreo muchísimo. Por ejemplo, me dicen una barbaridad de la gorda y yo a lo mejor pues le contesto con se lleva usted el juego del programa o ha ganado la Ruperta, enhorabuena, cosas así que los pone. Claro, es lo que más les molesta. Eso les molesta muchísimo. Entonces yo trabajo mucho con la ironía y no insulto nunca, intento no insultar nunca, pero les cabrea más lo otro. Entonces, pues es un ataque brutal. Brutal. Y claro, me cierran cuentas, me han cerrado ya muchas cuentas. Lo que pasa es que yo tengo varios balcones por donde mirar. ¿Y qué dirías que es, así, haciendo un poco de retrospectiva o pensando en todo el tiempo que llevas, la campaña que más has sufrido o lo más grave que te han podido hacer en algún momento en el que incluso tú te hayas podido plantear quizás esto que estoy haciendo no es bueno para mí o para mis seres queridos, quizás debería dejarlo a un lado? Nada. Nada, ¿no? Nada, me importa. Imagino que no cuentas fake te habrán insultado, te habrán amenazado y has hecho coraza ya. Sí. No, es que encima me divierte. Es que encima me lo paso bien. Sí. Mi marido me dice muchas veces... Por Dios, Marta, que nos van a meter una multa. Por Dios, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, anda ya, hombre, que no pasa nada. Yo creo que no hay... Yo creo que para denunciarme a mí por algo gordo es muy difícil, porque no me van a pillar en nada importante. No, yo creo que no. Yo creo que es mucho más ruido que otra cosa. A ver, hay que reivindicar la risa. Esto que dices está bien porque... Sí, yo creo que sí. Sobre todo, claro, no, pero y quienes se toman demasiado en serio son aquellos que han hecho de la máxima feminista lo personal es político. No, lo personal no es político. Lo personal es personal y lo político es político. Y eso es lo que les ha hecho estar tan reconcomidos por el odio, por la revancha y por definitiva el encono de la vida. Sí. Por eso intentan doxearte, sacar tus datos personales. Bueno, ¿y qué? Claro. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema lo tienes tú. A mí, si me permitís, a mí me gustaría buscar el equilibrio en esto. Es decir,
nosotros como Terra Ignota, cuando empezamos, año 2020 más o menos, ya sabemos perfectamente las reglas del juego, más o menos ya las sabemos, y sabemos dónde nos vamos a meter. Cuando estábamos montando el primer documental, el del 11M, yo le cojo a los chicos y les digo, niños, vamos a sentarnos y vamos a hablar de lo que va a pasar después, ¿vale? ¿Habéis podido monetizarlo? No, porque ese le decidimos nosotros no monetizar, vale, ¿no? Pero yo cuando estábamos montando y yo estaba viendo aquello y digo, esto puede traer consecuencias. Ajá. Nos reunimos y la única consecuencia que nosotros queríamos evitar era que las víctimas se molestaran y tuvimos un especial cuidado con ello. Pero a la pregunta de ¿puede pasar ciertas cosas después? ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo? La respuesta fue, a los 5 segundos, ningún problema, ¿vale? Pero que haya gente como nosotros, que quizás estamos un poco más tarados, no quiere decir que no haya gente que sea mucho más celosa. ¿Por qué? Pues, y estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en La Orden Podcast. Los Ciriaco, Campos, Belmonte y el Doc. Entiendo perfectamente que no quieran dar la cara porque puede haber consecuencias graves. No estamos hablando únicamente de que te quiten una cuenta de Twitter, claro, de que te abres otra y tal. Incluso legales, entiendo, ¿no? Total. O no. O ilegales. Sí. A nosotros nos ha venido gente... Nosotros hacemos capeas y a las capeas nosotros sabemos que viene la unidad de información de la policía correspondiente cada día. Un saludo a telemáticos. Un saludo a telemáticos, un saludo a la UPO, a la Guardia Civil, al CNI. Lo sabemos. Yo he tenido un episodio que lo he contado alguna vez en Las Rozas de alucinar, donde nos acabaron rodeando 4 o 5 patrullas de la policía local. O sea... Es decir, el gobierno sabe de vuestra existencia. Por eso a mí me gusta hablar mucho de el aparato del Estado. No son 4 bobos que se aburren. No. Entonces, hay consecuencias. Sabiendo eso, necesitamos, evidentemente, gente que dé la cara. Porque cuando ve los que tienen reticencias a darla, se van a animar a darla. Pero yo no puedo venir aquí y decir, no pasa nada. Claro. Puede pasar. Claro. Porque tienes al aparato del Estado detrás. Y llegará un día en que seas lo suficientemente molesto como para que te venga una paralela de Hacienda. O como claro, para que te venga lo que decía Rubiales. Si me encuentran un saco de cocaína en el maletero, que sepáis que no soy yo. Sí. Funciona así. Es que al señor liberal le han dado el domicilio, código postal, la matrícula de su coche, familia. O sea, es que ese hombre, cuando cierre la puerta de su casa, es que puede pensar que es que cualquier loco, cualquier persona que se acerque a su casa, es que él, ¿qué hace ahora? ¿Se muda? Y sobre todo que en el caso de señor liberal, que lo hemos comentado antes, no lo han hecho 4 locos. Es decir, que lo que a priori podía ser una acción típica de los Redbirds, que antes hemos explicado qué grupos son, 4 comunistas que se dedicaban en Telegram a organizarse para atacar a perfiles conservadores, lo que en un principio todos habíamos dicho, oye, pues los Redbirds quieren ir a Twitter, han visto que ya no pueden banear cuentas y quieren intentar dedicarse al doxeo. Hemos visto 2 días después que es el propio gobierno el que está detrás. Es que Óscar Puente, como ministro, ha celebrado que, por ejemplo, a Muy Mona le revelen la identidad, pero ya no solo eso. Ayer en Televisión Española, que la pagamos con todos nuestros impuestos, hicieron un especial tuiteros. Y también hablaron del señor liberal y también invitaron a ese programa como un experto a un tipo que tiene tweets del año 2020 poniendo dianas en la frente de Santiago Abascal. Pero que no llamaron a ninguno de nuestro lado. Evidentemente. Aquí tampoco, pero esto no está sufragado por el dinero de todos. Es que ahí deberían. Es que son unos cobardes. Es que son como el gobierno. Son cobardes. Son absolutamente incapaces. Es que son el gobierno. Por eso, porque son lo mismo. Es que si mañana le pasa algo al señor liberal, ¿qué pasa? ¿A quién se le echa la culpa? No pueden mirarle a la cara. Sí, no pueden. Pero... Un segundo, también quería decir que es que justamente hay que defender el anonimato, como ha dicho él. Claro. O sea, yo tengo mi nombre, claro. A mí me han tirado cuenta, sobre todo cuando estuve hablando de lo de las menores explotadas sexualmente en Baleares, de repente una cuenta cerrada hace 1000 años. Pero hay que defender a nuestros amigos y compatriotas que deciden estar en una situación de anonimato. Claro. Porque una cosa que le dije hace poco a un buen amigo fue, es que la gente come.
es que Claro. la gente come Pero y la gente tiene quizás familia. hay que tener el valor de salir de ese anonimato Bueno, yo les animo, pero y una vez has salido, hacer saber a esas empresas que, por ejemplo, pueden jugar con tu comida en base a lo que publiques en las redes, que, oye, ya no soy yo al que vais a despedir. Ahora- Es que ahora, como encima he dado la cara, tengo a X Al personas que batallón. pueden ser 10.000, 20.000, 40.000, 100.000 detrás defendiéndome. Pero también y os va a viene salir bien caro. que haya gente anónima, también nos viene bien. Hay un ¿Hay detalle- políticos anónimos detrás de las cuentas de Twitter? Claro, Sí, yo sí sí, creo están que todos. sí. Y nos Yo- viene bien. eso no lo Hasta sé, Pedro pero- Sánchez Nos tiene viene que bien, estar. nos viene bien. Pero hay Claro. un detalle que tenemos que tener en cuenta y es la puerta que están abriendo. O sea, yo he visto un corte de un programa, no sé si de ayer o antes de ayer, y un tío con un palestino, ¿verdad? Exacto, ayer de Televisión Española. A este le van a tocar la cara un día. Le van a tocar la carita. ¿Por qué? Porque son tan sumamente poco inteligentes que lo que están haciendo es forzar tanto la máquina que un día este va a salir a la calle y lo que pretende que me hagan a mí, se lo van a hacer a él. A mí, y no solo es este tío, es Antonio Maestre cogiendo el teléfono de Vito y tirarlo. El micro. Antonio Maestre no me va a tirar a mí el micro. A mí no. Ya te lo digo yo que a mí no me lo tira. Y si me lo tira, pilla. Pues yo le meto. Y vete. Bueno, Antonio Maestre hizo una publicación hace un mes diciendo me van a pegar, no sé cuándo. ¿Sabes pero lo que me va a pegar". costar eso? 600 pavos. Está tasado. Mm. Como estos. Pero te la quedas. A mí no me lo vas a tirar. El problema es que con esa acción de tirar el micrófono estás legitimando que venga otro a hacer otra cosa o a hacer otra más gorda. Claro. Y es triste tener que vivir así. Pero nosotros no hemos elegido ese camino. Nos han puesto ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es decidir si transitarlo o callarnos y quedarnos en casa. Sí, sobre todo que al final, en base a lo que comentas, da la sensación de que figuras como Antonio Maestre, al que tú ves siempre en La Sexta como un tipo serio, analista, experto en extrema derecha. ¿Pero de verdad lo ves serio? No, pero vale. hace No, falta- lo he preguntado. la No, no, ¿verdad? es la sensación que puede transmitir estando en un programa a priori visto por millones de personas, que cada vez menos, pero que al final ha tenido bastante audiencia durante muchísimos años y cuenta con muchísimas subvenciones, pero sin embargo da la sensación de que esa batalla que antes era David contra Goliat, en el momento en el que David le ha echado cara y ha habido gente valiente que ha ramplado y ha dicho yo no me voy a quedar callado porque estoy harto, te has dado cuenta de que, oye, quizás Goliat no es tan poderoso, Claro. que quizás no son tanto, que quizás ahora los que están más nerviosos son ellos y podemos plantarles cara e incluso podemos ganarles. Y de hecho, tener a Antonio Maestre, que lleva intoxicando los medios de comunicación décadas o muchos años, diciendo en artículos de opinión que le van a pegar y victimizándose, hombre, a mí gracia me hace, sinceramente. Y de Yo hecho yo creo que ya ha estamos llegado en un un punto en el que momento- el día que les pase algo, Sí, sí. la mayoría social no lo va a condenar. No lo va a condenar. Y eso también va a dar alas al que esté planteando hacerlo, decir, pues oye, si encima me van a defender, incluso igual me hago un crowdfunding y puedo acabar incluso donando a Cáritas, porque voy a recibir muchísimo más dinero del que me van a exigir por haberle agredido. Entonces, yo creo que tenemos que también darnos cuenta de que el marco está cambiando en este sentido, ¿no? Y ellos también, a nivel legal, han pensado que tenían cierta impunidad y hemos visto abogados cristianos llevando a cabo acciones magníficas contra gente como Keke, que en la SER habló abiertamente de que había que derribar la Y Cruz del Valle de y los Keke Caídos. ha mamado. Llamó Y ha gilipollas mamado. a Alfonso Rojo y le ha tenido que dar, creo que 30.000 euros. Claro, a mamar. Exacto. Claro. Que seguramente se los den de arriba. Sí, seguramente y no lo paga la pague él. SER, sí, pero, joder, eso ya es un paso. Exacto. Es un paso de decir, no, mira, yo es que tengo herramientas. Y vuelvo a repetir, estamos recortando terreno, pero no le subestimemos. Es el aparato del Estado, ¿eh? O sea, Y sobre todo que todo este revuelo de tuiteros, de todos estos follones, le viene muy bien al gobierno. Es que le viene fenomenal. Todo este revuelo le viene bien para que no se hable de nada de lo suyo. No pueden pararlo eso. No pueden pararlo, No puede, pero de no puede, momento, no puede. de momento pero están ahí. es que si hacemos esa reflexión y decimos, bueno, no vamos a entrar aquí porque No, porque no. esto tal. O sea, hay que, Ah, no lo hay que podemos hacer. compaginar. O sea, Claro, hay que claro. entrar aquí, pero no olvidar lo otro. Claro. O sea, seguir con la batalla. Hablando del aparato del Estado, una cosa que a mí también me resulta curiosa y creo que es un fallo muy grave que tiene el sistema en general, pero sobre todo el gobierno, y es ese señalamiento que hacen a personas independientes que no entran en política. Habéis mencionado antes, tú por ejemplo hablabas de Hacienda, ¿no? En el momento en el que creen que eres incómodo para el sistema, te puede llegar una carta y puedes de repente quedar out.
excluido. Déjame que le mando un Marisú. ¿Se puede decir cómeme los huevos? Por supuesto. Marisú, me vas a comer los huevos porque soy inimputable, hermana. Búscame lo que quieras y todo lo que saques, la mitad para mí. No, pero no voy a dar nombres, pero sí que sé que hay gente muy relevante que está, por ejemplo, en Andorra amenazada y que no puede venir a España, ya no te digo más de la mitad de los días del año que es ilegal, sino prácticamente nunca. Porque saben que María Jesús Montero, que Hacienda, que el gobierno les tiene controlados. Porque quizás ellos han salido en podcasts o en programas a decir cosas que ya ni siquiera entrando de lleno en el terreno político para criticar a Sánchez o al PSOE, pero quizás han dicho cosas sobre la carga impositiva que se sufre actualmente, el sistema de pensiones que en estos momentos es insostenible, u otras que suponen un riesgo y que además este tipo de ideas son las que también suelen unir a PP y PSOE y les hacen sentirse fuertes, ¿no? Porque el PSOE puede actuar sabiendo que va a tener siempre a su hermano pequeño protegiéndole en este tipo de asuntos. Pero yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque al final mucha gente ya ha tenido que abandonar España y un asunto que estaba mencionando ahora al principio es la persecución que se hace a figuras que no han hecho daño a nadie, ¿no? Hemos visto a un vicepresidente del gobierno que ahora está capitalizando los ataques a figuras como señor Liberal en redes sociales, como fue Pablo Iglesias, atacar, como no se ha visto antes prácticamente a ningún político, a jovencitas como Rorro, porque se dedicaban a subir vídeos cocinando, por poner un ejemplo. Pero que si os parece para muy joven. Yo seré muy joven, pero vamos a ver lo que la pobre Rorro, que es un ejemplo que hemos mencionado, porque, oye, yo desde aquí le transmito todo mi apoyo, es una chavala muy inocente, muy joven, que no se ha metido jamás en el terreno político y, sin embargo, ha tenido que expresarse en estas condiciones después de que Pablo Iglesias y su periódico le señalen. La verdad es que no sabía hacer este vídeo, pero me veo obligada a contar qué es lo que ha ocurrido. En verano, cuando me acusasteis de ser Tratwife, yo no me pronuncié porque solamente me afectaba a mí como persona. Pero ahora hay nuevas acusaciones que están afectando a otras personas dadas las circunstancias. Entonces, nosotros ahora mismo estamos con Chefs Solidarios en el campo de Levante, que es una iniciativa que hemos creado un grupo de amigos para dar de comer y cocinar para la gente de Valencia. Muchos de nosotros veníamos de otros puntos de España, nuestro grupo en concreto de Madrid. Necesitábamos urgentemente transporte a Valencia. Yo hablé con asociaciones, organizaciones, nadie nos quiso llevar ni ayudar. Entonces, yo el otro día cuando fui a dejar comida al punto de recogida de alimentos al lado de mi casa, les pregunté cuál era su logística para llevar las cosas a Valencia. Me comentaron que tenían los almacenes en Arganda y que había trailers todos los días de Arganda para Valencia y de Valencia para Arganda. Les pregunté que si en alguno de los trailers tenían espacio para nosotros, para transportarnos, y nos dijeron que sin problema. Entonces lo que hicimos fue ir a Arganda. Allí había más de 100 personas haciendo cadenas humanas, llevando cajas de un lado a otro, cargando y descargando camiones. Era una locura. Yo todo esto no tenía ni idea de quiénes eran. Ni idea. Yo pensaba que era una ONG. Así que estuvimos ayudando 3 minutos y nos metieron en un tráiler para Valencia. En el tráiler nos comentaron que era una asociación financiada por Vox. Y la verdad es que no me importó. No le veo el problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando. Y eso es lo que hace falta ahora mismo. Ayuda. Yo he aceptado una ayuda que se me proporcionó y que nadie me había querido dar. Y ya está. Ahora, gracias a eso, estamos aquí en el campo de Levante cocinando más de 15.000 raciones al día para la gente necesitada, con más de 260 personas sin afiliaciones políticas, sin ideologías de ningún tipo. Para gente necesitada, sin importar etnia, nacionalidad, sexo, género, orientación sexual, cualquier cosa, estamos repartiendo a todo el mundo. Si queréis seguir insultando y criticando me parece perfecto, pero tenéis que tener en cuenta que Valencia está muy mal. Hay gente que se está muriendo, hay gente que ha perdido sus casas. No sabéis lo que es estar aquí. Así que os animo a que vengáis aquí a ayudar porque es necesario. Bueno, es que incluso del drama humano son capaces de hacer política, ¿no? Y no solo, esto es el caso de Valencia, pero lo estamos viendo ahora también con el apagón. Lo hemos visto anteriormente con La Palma, con Canarias, donde también se ha abandonado a muchos y siguen viviendo en contenedores. No sé si tú ves precedentes, ¿no?, en la historia del aparato del sistema atacando así al disidente. Tú preguntabas antes, ¿hasta dónde pueden llegar? Sé que es... A ver, hay que entender la comparación, ¿no? Pero este gobierno, este partido que nos gobierna hoy, con fondos reservados de todos los españoles, montó un batallón paramilitar para matar a un grupo terrorista, ¿no? Para matar a terroristas. El GAL. Son los que montan el GAL. O sea, bueno, igual no era mala idea, ¿vale? Pero quiero decir, la intención
¿Hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar a eso, claro. Porque, claro. No, sobre todo porque además esos mismos son los que ahora reconocen sentirse más cerca de los que quisieron matar en su día, de los terroristas con los que pactan, que de nosotros, que somos los bichos raros, ¿no? Pelillos a la mar, ¿no? Pero yo creo que cuando ha salido el documental del 7.000, ¿cómo es? 7.000 y pico, ¿no? 7.219. A mí me ha llegado gente de decir que yo no entiendo todavía cómo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente todavía que decía, bueno, pero no tienen límites. No tienen límites. Esto no, evidentemente no hay límites. Que se le pregunten a Pedro J. Ramírez, ¿no? El dolor... Pedro J. Pues te coge una señora y pues no lo vamos a contar. Pero no hay límites. No hay límites. Dijo el PNV en el Parlamento Vasco que Vox estaba poniendo en peligro a los ciudadanos por su visión de los inmigrantes ilegales. Sí, sí. Es decir, la inseguridad que se vive en las calles, según el PNV, es culpa de Vox. Pero ¿qué pasa realmente con eso? Eso no deja de ser una soflama, porque luego tienes que salir a por el pan. O tienes que venir de tomar unas cañitas a las 12 de la noche. ¿Y qué es lo qué hay? Hoy una mujer sale a las 12 de la noche y se siente más segura que hace 20 años, años 90. No. ¿Ya está? Ella responderá. ¿Ya está? No importa que sea a las 12 de la noche. A cualquiera, y el relato ahí ya murió. ¿Ya está? Sí. No, y sobre todo que es mucho más fácil. Mira, ahora que estamos en momentos papales, ¿no? Al final es una lucha del bien contra el mal. O sea, ¿qué tienes? ¿No? Pues tienes una chica de 22 años cocinando para decenas de miles de personas y tienes a un tío, bueno, voy a decir con coleta, sin coleta, metido en su habitación, tuiteando contra esa chica. Ya está. No hay que explicar mucho más, ¿no? Todo lo demás sobra. Además, lo que están haciendo con este tipo de comportamientos es nivelar el tablero. Es decir, si un ministro puede permitirse el lujo de señalar a un ciudadano anónimo, ¿cuál es el derecho que otorga al ciudadano anónimo? Pues el hacer lo propio, ¿no? O al menos en devolver a ese ministro las consecuencias que sufra como consecuencia de la publicidad, por ejemplo, de su domicilio, ¿no? Entonces, a ver dónde llega esto. A ver dónde llega esto y a ver qué legitimidad tienen unas instituciones que amparan perros de presa que se dedican a señalar a ciudadanos anónimos, porque es un juego peligroso. Y ministros hay 23. Y más que nunca. Españoles hay 47 millones. En Twitter ya casi 50 por la inmigración. Pues mira, casi 50. Oscar Puente, Ábala, a mí me tienen bloqueado todo. Sí, mira, oye, eso es una medalla. Pedro Sánchez no bloquea a nadie. Yo tengo bloqueado al PSOE. Solo faltaba, ¿no? Él reconoció que lleva 20 años. Pero bueno. Desde que puso aquellos tweets diciendo que no los gestiona. Pero es que no deberían bloquear a nadie. ¿Pero esto qué es? Bloquear. Claro, al final se supone que están para servirte. Claro. Sí. Tienes que escuchar la crítica. No les votes, y aunque no les gustes. Aunque no les gustes, te tiene que gobernar. Pero es que la izquierda es así. O sea, para ellos es una batalla del bien contra el mal y yo creo que desde la transición, pero más en concreto desde la llegada de Zapatero, ellos han tenido muy claro cuáles son los ejes de batalla y la importancia de ser capaces de levantar un muro que haga que sus... Te voy a poner un ejemplo. 10 millones de votantes fijos jamás voten a la derecha. Haz drama, como el ruido. Más allá de los errores que podamos cometer, lo que tenemos que conseguir es que la gente odie al disidente tanto, lo vea tan peligroso, que incluso haciendo cualquier calamidad, porque podemos hacer ahora un programa que podría hacerse de 12 horas, hablando de, desde el año 2018, que llega Pedro Sánchez hasta ahora, todas las barbaridades que se han cometido. Porque ellos ya juegan, a diferencia de otros gobiernos razonables, como es el de Portugal, que se le abrió un caso de corrupción al presidente y automáticamente dimitió, y luego, evidentemente, fue archivado. Ni siquiera fue culpable, pero él ya había dimitido porque dijo, yo no voy a presidir un país imputado. Y Ábalos cierra la puerta y dice, esto es privado, aquí no puede entrar. Y entra. Ahora ha habido también un escándalo en Estados Unidos por la filtración de una conversación entre algunos miembros de la administración Trump, y en el momento en el que el periodista que estaba en ese grupo ha filtrado esas conversaciones que hablaban de los bombardeos en el Líbano, Trump ha tomado medidas y ha cambiado al jefe de seguridad, por ejemplo. Es decir, normalmente los gobiernos razonables reaccionan a errores tomando cartas en el asunto y forzando dimisiones. Aquí yo creo que es la primera vez en la historia en la que se ve que un escándalo se busca taparlo con otro mayor. Sí, van. Entonces es una consecución, porque de esta forma también consiguen vender el relato de que la derecha solo quiere asustar. Oye, que es que ahora te hablan te culpan del apagón. Hombre, si quieres le culpo a mi abuela.
¿no? Por eso O te culpan le de dan la, a toda de la la Dana. catástrofe Hombre, le dan la vuelta. de la Dana no Y te al final culpo. De termina por la Dana no te eso. culpo. De lo que te culpo es del derribo que llevas décadas ejecutando de presas que, gracias al desvío del Turia que mencionaba antes Miguel, seguramente salvamos la capital y la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? El intentar vender que todo lo que disiente de sus acciones, que la mayoría encima son erróneas, La es mayoría, bulo, es extrema derecha. todas. No le todas. des opción, no le des opción. Todas. O sea, todas. Sin embargo, de esta forma también consiguen que cuando hay una convocatoria electoral jamás vayan a bajar de 120 escaños. Es decir, que ya han, iba a decir adoctrinado, pero creo que es incluso peor, han destrozado la mente de muchísimos millones de españoles. Y a esos ya no los vas a sacar. Es que la como gente no mucho, se entera de como nada. mucho no saldrán a votar. Pero Que no se llegarán. enteran. Sí, es sí, que sí. no hay manera de enterarse. Como no estés metido en un programa como este, como no te informen, no se enteran. Y le dicen, no, yo voto al PSOE o voto al PP porque son mis ideales. Bueno, pero ¿qué están haciendo ahora? Mira lo que están haciendo. No, pero... No, hay gente que por ejemplo, no conoce a Vox o lo único que le ha llegado de Vox son cosas que no han escuchado del propio partido porque no se le da espacio en las grandes televisiones y tiene una opinión totalmente distorsionada, ¿no? Entonces, a esta gente le sumas que quizás siempre ha votado o al PP o al PSOE por tradición o lo que sea, porque el bipartidismo aquí está bastante establecido, pues al final les estás limitando mucho su capacidad de razonamiento y también estás complicando el hecho de que sean conscientes que las ideas que hay a día de hoy entre PP y PSOE cada vez son más similares. Y esto lo vemos en Europa, donde seguramente si tú sales a la calle a preguntar quién gobierna Europa, nadie te lo va a saber decir. Es decir, tú preguntas qué son los verdes y te van a decir como mucho un partido alemán. Nadie sabe que también están en Europa. Te van a decir que no saben quién es la presidenta de la Comisión Europea. Y bueno, pues esto es con lo que tenemos que convivir y al final han hecho un gran trabajo, antes mencionabas a Broncano, con gente como Broncano para tener a la gente entretenida y que no sea consciente del declive de España, en general de Occidente, pero creo que en España se va a ver más gravemente de los últimos años, ¿no? Pero al final es un poco nuestra responsabilidad el dar a conocer todas estas cosas. Aquí el único que eres periodista eres tú. Lo siento. No, hombre, Te toca. Miguel también. Miguel también. A mí no me insultes, que yo soy respetuoso contigo. Pero no ejerce. Entonces, a nosotros la vida nos ha colocado aquí y ya tenemos cierta responsabilidad en contar todas estas cosas. Hay que intentar que les vuelva todo. Hay que intentar que les vuelva todo. ¿Cómo? No, perdona, tú que has estado sembrando odio, te voy a odiar. Y me da igual que me hagas una ley. O sea, ¿qué coño es esto de una ley que me va a mí a obligar a no odiar a alguien? Yo te odio o te quiero, es mi problema, colega. O sea, ¿cómo es una ley de odio? Todas estas cosas les tiene que llegar. Nunca, jamás yo animo a que pegue nadie a nadie. Pero si tú te encuentras con un diputado en el Mercadona, que los diputados no tienen escolta, te puedes acercar y tal, yo cojo y lo que les digo es, te acercas y le dices, eres fulanito, ¿no? Y te dirán, sí. ¿Eres diputado de escolta? Sí. Sé lo que estás haciendo. Pensaba que ibas a decir Sé algo lo que- peor. No, sé lo que estás haciendo. Y basta con eso. Que se vean escrutados, que se vean analizados, que se vean que hay una fiscalizados, que hay una responsabilidad. Sí. Es que esa responsabilidad era la que deberían ejercer los medios de comunicación, ahora que Y son no lo los hacen. periodistas. Y nos ha tocado a muchos de nosotros sin quererlo y somos los que tenemos que llevar ahora mismo esa bandera. Ojalá no tuviéramos nosotros que haber hecho el documental del 11M, el del aborto, el del Valle de los Caídos, el de Cataluña, porque le hubiera venido Antena 3, Telecinco y tal, que estoy convencido que técnicamente y tal lo hubieran hecho mejor. Pero Tienen más medios, Tienen evidentemente. muchísimos más medios. Pero cuéntalo como es. Cuenta las cosas como son. No mientas, no manipules. Joder, es Claro. así de sencillo. Y eso llevan, yo me atrevo a decir que bastantes más años de 20. Llevan sin hacerlo muchísimo tiempo. Y por eso un canal como Terra y Nota pues se ve. Oye, pero tiene que ser gratificante. Tiene que ser, por ejemplo, yo creo que... Yo qué sé, tío, no lo sé, macho. No seas cenizo, hombre. A mí me da muchísima es que me da muchísima rabia, tío. Que yo vengo de otro rollo y ninguno de los 6 nos dedicamos a la comunicación. O sea, pero que yo tenga que hacer una... Pero, o sea, yo me imagino, porque ya hace varios años que hicisteis aquel documental del 11M, la ilusión que sería el decir,
más allá de lo bien o mal producido que pueda estar, porque evidentemente si te vas a la Fox, ellos van a tener más medios, pero el haber conseguido que tantos españoles despierten y se pregunten, oye, ¿qué pasó aquí? Porque es que la opinión que yo he recibido siempre con personas que hablo de ese documental, y son personas totalmente apolíticas o de izquierdas o de derechas, es decir, no tiene nada que ver con esto, es, macho, a mí, después de ver el documental y de haber visto otros que se han hecho del 11M en Netflix, por ejemplo, la sensación que me da es que el más neutral y el más transparente es el de Terra Ignota. Es decir, porque es una correlación de hechos. Exacto. Se cuentan los hechos tal y como son. Tal y como fueron. Es la crónica judicial que no hizo Basile. Joder, es que lo tenía que haber hecho Televisión Española, leches. Es el mayor atentado de Europa. Cambia la historia de España. Televisión Española tenía que haber hecho eso. Y es Telemadrid la que da en su día el juicio en directo, ¿eh? No es Televisión Española. Joder. Hay un trabajo que tenían que hacer y no han hecho. Y hemos tenido que venir nosotros, casi 20 años después, a decir, oye, mira, es que lo que te han contado no fue así. Y las dos cosas que más nos dicen es, una, gente que lo vivió y dice, yo no me acordaba que esto había sido así, porque después de 20 años de tralla y de rodillo, tu percepción ha cambiado completamente. Y la segunda, de los que no lo habían vivido o que no lo tenían muy trabajado, era, ¿cómo puede ser que haya pasado esto en un país funcional? Montón de audiencia que tenemos, argentina, chilena, colombiana, nos dice, hombre, joder, sois Europa, ¿no? Esto aquí tiene, bueno, me lo puedo creer, pero allí, ¿cómo os habéis dejado hacer esto si sois Europa? Bueno, pues eso, la única respuesta es por el trabajo que no han hecho los medios de comunicación. Mira, pero decir simplemente que esto es un buen ejemplo de lo que hablábamos. Pirata, que es muy humilde, no lo va a decir, pero el documental suma 2 millones de visitas. Sí, por ahí andará. Es decir, ¿qué persona con un micrófono del SingStar y tiempo libre para hacer algo así consigue una producción que me hablaba de Televisión Española, que Televisión Española difícilmente superaría en cuanto a audiencia se refiere? Y menos ahora. Es decir, ahí hay un cambio de tendencia. Hay personas con hambre de un cierto tipo de información que no la están recibiendo, porque la televisión pública se dedica, como decía Ortega y Gasset, a ejercer la hemiplegia moral. Es decir, hay una parte de la sociedad que tienen oscuras. Y, sin embargo, pues un grupo de chicos, de 6 personas procedentes de ámbitos muy diferentes entre sí, pues se organizan y montan uno de los mejores documentales sobre el mayor atentado de la historia de España. Sí, el mejor. Esto manda otro mensaje, además, a las plataformas. No solo es conveniente decir la verdad y no solo es conveniente apostar por contenidos alternativos y que satisfagan las inquietudes de la mitad de la población, al menos, sino que además es rentable. Claro. Que además es rentable. Claro. Es decir, ¿pero qué rentabilidad tiene grabar en tu casa un documental y que lo vean 2 millones de personas? Es una rentabilidad histórica. Claro. De hecho, es lo que os hace no depender de ciertos poderes, ni del gobierno, ni de nadie, y ser totalmente libres. Es decir, aquí está el combate de cedo a tener que desinformar, pero a cambio tengo la tranquilidad de que no voy a depender de la audiencia que genere, porque esa desinformación va a provenir de órdenes de arriba, que son los que luego lo van a sufragar, o soy totalmente libre con el riesgo que esto supone. Es decir, que si el documental del 11M lo hubiesen visto 11.000 personas, seguramente a nivel económico y a nivel de esfuerzo os hubiese sido muy duro, ¿no? Pero, sin embargo, habéis tenido un apoyo popular tremendo. A nivel económico, el del 11M, nosotros somos los que decidimos que no esté monetizado, por ese respeto que intentábamos tener con las víctimas, ¿no? Entonces, nosotros cogemos y directamente decimos, lo vamos a hacer porque había que hacerlo y primero porque no estaba hecho y había que hacerlo, había que contarlo. Pero luego tampoco nos podemos engañar. O sea, una labor de estas, el del 11M fue 1 año y medio. 1 año y medio y ya veis la factura que es y tal y lo que se pudo hacer. Pero luego ya hay otras cosas que tienen que ir financiadas. Es imposible tener una estabilidad y tener un plan un poco más a largo plazo si no tienes una financiación. Bien. Y aquí cuando viene uno y te pone la pasta, siempre va a querer algo, lo que sea. Lo que yo sí que creo es que debe haber una unidad, Nuna y yo lo hablamos muchísimo, esa unidad entre todo lo que no sea la izquierda, la anti-España y España. Y dentro de esa unidad, el yo no oponerme a que venga el PP y me pueda ayudar a hacer algo.
Bueno, si está dentro de nuestros marcos de valor, lo que nosotros promovemos en Terra Ignota al final no es tanto ideología, sino valores. Si está dentro de nuestros valores, yo le trabajo al PP, a Vox, a los hermanos de Pablo Escobar que me vengan a decir algo, o sea, quiero decir, pero tiene que estar dentro de mi marco de valores. Claro. Obviamente no puedo, si me empiezo a poner gilipollas con que es que esto es un poquito más liberal, esto es un poquito más conservador, no vas a ningún lado. Pero esa financiación es fundamental y por eso hay que hacerle un llamamiento a toda esta gente, que hay mucho dinero por ahí, que si quieren cambiar las cosas solo puede ser a base de dinero. De talonario. Y esta censura solo se puede, al final, como tienes que luchar con el aparato de Estado, tú tienes que meterle pasta pues para intentar salvar esa censura de YouTube, pues le pones promocionado en todas las redes sociales, al final es pasta. Y llenar un teatro al final, pues tienes que contratar el teatro, claro, y tienes que hacerle publicidad y tal. Tienes que convencer a toda esa gente que son empresarios y que están hasta los cojones de esta situación, que la única manera de revertir esto es a base de comunicación, para que luego llegue y toda esa gente que decís que no se entera y que no tal, es porque realmente no se ha enterado, porque no nos escuchan, no tenemos un altavoz grande, hay que crearlo. Y a partir de ahí el mensaje está claro. Las 4 o 5 cosas y para adelante. Hablando del es que, o sea, me ha parecido fantástico el mensaje y sí que para ir cerrando, que ya hemos superado el tiempo, me gustaría, y si quieres empiezo contigo, Nuna, que te he cortado, que hagáis un análisis breve, poco tiempo, mirando un poco ya en base al futuro, a modo más constructivo, de cuáles son los pasos a dar ahora, sabiendo a lo que nos enfrentamos y sabiendo lo que somos. Habéis hablado de unidad, es un tema muy interesante, para poder hacer frente a esto y terminar ganando esta guerra que realmente creo que solo acaba de empezar. Pues lo primero, que la gente no tenga miedo. Yo no sé si están ahí escuchando, que no tengamos miedo. Creo que juegan con el miedo. Creo que además hay que poner muchísimo esfuerzo en que la gente entienda que contamos unos con otros. Estoy aquí para ayudarte porque estamos en el mismo lado, que es España. Delante tenemos un grupo de gente unido para destruirnos como nación y como incluso ciudadanos en el caso de algunos. Entonces hay que estar unidos, trabajar de manera conjunta. Y en segundo lado, una cosa que no quiero que se me olvide, porque antes ha dicho él lo del relato. Por favor, que no se utilice el tema y los conceptos que utiliza la anti-España. Por ejemplo, en el momento de lo del apagón, esto y tal, que hablaban de Putin y no sé qué más. Sabotajes, cosas. No hay que decir esto no es, porque ya entras en su marco. Jamás. No se les regala ni media. Nos van a destruir si quieren y si pueden, con lo cual no se les regala nada. Es más, siempre mirar al frente y decir, yo estoy en el lado correcto de la historia, esto es la lucha del bien contra el mal, voy a confiar y estar mirada al frente y hacia adelante. Y lo tercer punto que quería decir, hay que animar a los que están en la parte anónima a que si quieren salir, aquí estamos el resto, y hay que respetar cuando no quieran salir. Muy bien. Miguel. Bueno, yo creo que es muy sencillo. Simplemente llevar la bandera de la verdad, o lo que nosotros consideremos que es la bandera de la verdad. Tampoco quiero ser soberbio. La llevas. Creo que no he aprendido nada de lo de Nuna. Ojo, no, ni un puto paso atrás. No, pero lo que razón la llevas, bueno, sí, y la verdad la tienes tú. Lo que pasa que es que estamos con esto del cónclave, pues estoy un poco humilde. Estoy un poco humilde. Sí, un poco Francisco. Sí, no, el caso. Creo que con educación, con respeto y con contundencia, es importante la contundencia, y se puede llegar a todos lados. Tenemos medios. La deriva inexorable de los medios de comunicación tradicionales está ahí. O sea, la radio, las estadísticas de la... Bueno, quizá la radio algo más, pero las estadísticas de la televisión son las que son. Sí. Cada vez menos audiencia, cada vez los contenidos más grotescos. Vimos el otro día el desfile de 500.000 euros de televisión española. Con 500.000 euros nosotros hacemos maravillas y ellos no. Esa es la cosa, ¿no? Además, hay una brecha generacional que es insalvable, que es la de los chicos que se han criado con Internet. Que consumen otro tipo de información porque la información corrupta y sí, decrépita, ¿no? Y degenerada incluso de la televisión, pues no les interesa. Me parece perfectamente normal. Y creo que hay que continuar el rumbo, no hay que perder la cabeza y que
y que se puede hacer y que las cosas... Estados Unidos es un ejemplo de cómo este tipo de medios alternativos pues florecen y ejercen un contrapeso. Y prueba de ello es que están intentando silenciarlo con leyes absurdas que implican poco menos que barrer en el desierto. Así que yo animaría a la gente, pues como dicen, a no tener miedo y a mantener un paso firme y saber pues que van a pasar cosas que a lo mejor son un poco feas, pero bueno, como decíamos antes, para Broncanos y Àngels Barceló ya hay muchos. Medallita. Claro. Marta. Bueno, yo creo que estamos avanzando muchísimo. Creo que la unión de todo es importantísima y creo que también las redes sociales son nuestras, definitivamente, y los jóvenes también. Fantástico. Yo tengo 3 niños y los tengo, vamos, pero entregados a la causa. Y además con todos sus amigos, cada vez más bandera de España, cada vez más sentido común, niños maduros, porque yo veo muchísima juventud madura. Hay juventud que no, pero hay muchísima juventud con muchísimas ganas de cambiar las cosas, con muchísimas ganas de... No sé, yo creo que estamos ganando un poco a la izquierda, muchísimo además, estamos dando grandes pasos y que ellos lo saben. Ese es el miedo que tienen. Eso es. Pirata, no Unidad. sé si, como tú ya habías medio cerrado, no sé si quieres añadir algo más. No, es redundar un poco. Estoy muy de acuerdo con los tres, pero yo creo que todo pasa por la unidad. Sí. La unidad es fundamental. Y el Unidad y altavoz. Y el entendimiento. altavoz. Con el Un canal mensaje de más unidad claro. y entendimiento nos despedimos, una unidad que ha sido muy importante en otros momentos de la historia y una unidad en la que la izquierda, más allá de, digamos, algún que otro desplante que se pueda ver públicamente, luego sí que está mostrando a nivel, sobre todo político y parlamentario, y también les ha hecho muy fuertes. Es decir, creo que España es un país a priori más de izquierdas, pero que cuando la izquierda da pasos en la dirección equivocada, la gente reacciona y este gobierno ha dado demasiados. Entonces la gente está harta y por eso también se está viendo cómo la represión está dando un paso más y son muchos los ciudadanos que están siendo capaces de transmitir a la ciudadanía cuáles son esos pasos erróneos que está dando el gobierno y por lo tanto se están convirtiendo en objetivos a combatir, ¿no? Espero que hayan sacado en claro muchas de las proposiciones que hemos realizado ahora en este programa, que sean conscientes de a lo que nos enfrentamos y que se animen a suscribirse, a compartir este contenido, este programa. El resto pueden ver el anterior, donde hemos estado con figuras como Señor Liberal o Muy Mona, que están sufriendo ahora una persecución y un acoso sin precedentes. Y que nada, se suscriban al canal. Muchísimas gracias y muy buenas noches.